Tras haberse ido de madre una opinión mía en la prensa internacional que, bueno, daba a entender, según ellos, que ya se había filtrado la nueva máquina o consola de Valve, me ha hecho mucha gracia poneros esta de un medio italiano, porque como lo he visto en todos los idiomas, replicado todo, o sea, tanto ya sea el amigo Éxtasis, que fue el que se hizo primero eco de mis palabras de manera correcta, por cierto, correcta, bueno, él consideraba que mi opinión le parecía interesante, y después ver, ya sea Handeldeck, Rafa, he escuchado todas las versiones, ya sabéis, de mi nick, de mi web o lo que sea, en fin, después de haber visto, bueno, todo esto replicado en toda la prensa internacional, he decidido hacer un vídeo diferente, hablando de lo que pienso de verdad que debería de ser la nueva consola de sobremesa de Valve, la nueva Steam Deck de sobremesa para el salón, o lo que sea, de manera obviamente opinable, o sea, esto no es un leak, esto no es un rumor, no me lo saquéis de contexto, por favor, otra vez. Y decirte que si quieres estar al día de todo lo que ocurre en el mundo de Steam y otras Ángel PC y saber qué es un rumor y qué es un leak dentro de este mundillo al menos, eso os lo garantizo 100%, podéis echarle un vistazo a mi cuenta de Twitter o de X o como quieras llamarlo, el link en la descripción y en el comentario fijado. Si os parece, quiero empezar a saco con este tema. Lo primero que tendría que tener una consola de sobremesa por parte de Valve tendría que ser una consola barata. Y cuando digo barata, o sea, vamos a ver, porque claro, ahora a lo mejor estás pensando, bueno, más o menos el precio de una PlayStation 5, de una PlayStation Pro, de una PlayStation 5 Pro, de una Xbox Series S incluso. Bueno, vamos a poner un poco de contexto, porque el concepto barato a lo mejor tiene que ponerse en contexto del resto de elementos. Cuando nosotros vimos Steam Deck por primera vez, yo la vi a un precio que creía que está, y cuando la fuera a comprar parecía que estaba robando a la propia Valve. Totalmente de acuerdo, o sea, así fue mi planteamiento y literalmente así es como lo viví. ¿Por qué? Porque cuando tú ves el precio inicial de Steam Deck, la primera vez que lo vi, que era de 420 euros, teníamos que tener en cuenta una cosa, que las características técnicas y todo lo potencialmente que podía hacer esa máquina, después se confirmó, era ampliamente mejor que el resto de la competencia que te ofrecía cosas más o menos parecidas, y teniendo en cuenta de que ellos estaban haciendo el propio sistema operativo, un soporte nativo por parte de una de las empresas más importantes del mundo del videojuego a nivel internacional, etcétera, pues ¿qué quieres que te diga? Le daba un valor añadido bastante potente, ¿no? Pero incluso sin eso, simplemente aunque tú recibieras la máquina y después le metieras Windows, lo cual confirmaron día 1, esta máquina era la más interesante del mercado y muy barata. ¿Cuánto de barata? Te estarás preguntando. Pues bueno, esta costaba 420 pavos y le daba sopas con onda a prácticamente todo el mundo, es verdad, no tenía un almacenamiento muy gordo, tenías que ponerle una micro SD, pero a lo mejor ese era prácticamente el gran problema que podía tener. La más barata de la competencia, que ni siquiera le llegaba a la suela de los zapatos a esta en el momento en el que salió Steam Deck, costaba en España entre 1.300 y 1.500 euros. Tenías que contar aduana, tenías que contar que había que comprarlo a través normalmente de Indiegogo y de campañas de crowdfunding que tardaban meses en llegarte, etcétera, etcétera. Y esta máquina llegó por 420 pavos. O sea, gasto de envío incluido, aduana, o sea, no había aduana ni nada por el estilo. Tal cual, con tu IVA y con tu factura y con tu todo. Así era como yo digo que tiene que ser barato. O sea, Steam Deck llegó al mercado con una hostia encima de la mesa que nadie se entendió y nadie comprendió exactamente. Yo cuando la vi por eso no dudé en comprármela y fui de la primera hornada, ¿no? De Steam Deck. Por eso digo que cuando una máquina de Steam Deck, o sea, un Steam Deck de sobremesa, vaya a salir al salón o a la zona de las consolas más tradicionales, ¿no? Que no son híbridas ni portátiles, pues tiene que ser algo barato. Claro, eso implica, por ejemplo, no que vaya a costar, por ejemplo, menos de 800 euros, no que vaya a costar menos de 300, como si fuera una Xbox Series S, eso no implica que vaya a costar 500 y pico de pavos. Yo lo que digo es que lo que ofrezca tiene que ofrecerlo con la mejor relación calidad-precio y que destroce a todo el mercado y que no puedan lanzar nada por debajo de eso más barato que ello. O sea, están poniendo, y además es una estrategia muy bien pensada, porque claro, cuando plantean Steam Deck, lo que están planteando es que cualquier fabricante que quiera hacer algo menos potente y con menos prestaciones que esto, no pueda hacerlo. ¿Por qué? Porque no van a poder competir con su precio. Eso es lo que estaban haciendo, eso es lo que hace Valve con Steam Deck, eso es lo que plantea. Por eso ha costado ver máquinas más baratas que Steam Deck, porque yo estoy seguro que algún loco, y hemos visto máquinas de ese tipo, puede meterte un Intel Celeron, adaptártelo un poco, etcétera, ¿no? Y tirarte a lo mejor una máquina que a lo mejor la puedan vender por 300 o 400 euros. Claro, pero es que para eso ya tienes Steam Deck.
Entendedme, o sea, es muy complicado bajar el precio de Steam Deck. Ahora estamos viendo las Asus ROG Ally X por 500 pavos. Ahora, y cuesta 500 pavos. Porque si te quieres comprar una refurbished te va a costar 300 y pico. O sea, entendedme, eso es lo que tiene que hacer una máquina de sobremesa por parte de Valve para poder hacer eso. O sea, tener la máquina, una máquina relación calidad-precio suprema, que pueda tirar todos los juegos actuales y que pueda aguantar el resto de la generación de una forma loca. Entiendo que ya sería para la siguiente generación, obviamente, y que de esta forma nadie pueda sacar un producto más barato y con menos de esa potencia. Punto. Lo que está haciendo es limitar por abajo completamente todo. Por lo tanto, ¿en qué precio nos podríamos estar moviendo? Pues perfectamente nos podríamos estar moviendo entre unos 500 y 800 euros. Ir más allá del rango de 800-900 euros podría ser, pero creo que podríamos entrar ante un producto que sería posiblemente muy bueno, que no tuviera ningún tipo de, ¿cómo se llama?, de competidor directo en el mercado, pero al ser un producto que cuesta ya alrededor de 800, 900 o 1000 euros, ya no va a llegar a ser tan masificado como podría ser una consola de sobremesa que pudiera costar entre 500 y 800 euros y que ofreciera eso, la siguiente generación de consola, y que prácticamente ningún PC e incluso ninguna consola pudiera bajar de su precio. Recordad, ahora mismo se habla de que Steam Deck cuesta 420 euros. Nintendo Switch 2, ¿a qué precio va a costar? La gente ahora mismo firmaría, mataría y casi hipotecaría su casa simplemente si confirman que la próxima Nintendo Switch 2 va a salir al mismo precio de salida que salió Steam Deck, va a salir al mismo precio de salida que costó la máquina de Valve. Por lo tanto, Valve está jugando un juego, sabe jugar este juego, tiene la capacidad para jugar este juego y creo que puede hacerlo. Y de esta forma estaría asentando eso, la generación por abajo. Ahora explicaré por qué digo por abajo, porque por arriba también puede marcar la generación, pero no lo haría a través de ellos directamente, en mi opinión. En mi opinión, señores, ¿ha quedado claro? Mi opinión. No quiero volver a salir en la prensa italiana por cosas que no he dicho específicamente, ¿no? Así que, o por lo menos que no son verdad. Así que bueno, ¿no? Al menos, yo qué sé, por quedarme tranquilo. La siguiente parte que creo que tiene que tener muy en cuenta es el tema del equilibrio. Voy a poner el ejemplo de Asus ROG Ally porque me parece una muy buena máquina, pero que cuando se planteó o cuando salió al mercado no tenía lo que a tanto le gustaba decir a Miyagi, equilibrio, ¿vale? ¿Por qué no tenía equilibrio? Cuando sale al mercado Asus ROG Ally con el Z1 Extreme, yo, el primero, dije que, aunque me pareció una máquina realmente interesante, mis primeros momentos con la máquina no me gustaron para nada. Después fueron mejorando drivers, y ya, de verdad, sí, es una buena máquina. Pero incluso a día de hoy, no está al nivel del equilibrio de relación potencia-tiempo de juego a nivel portátil. No está al nivel de una Steam Deck LCD, por ejemplo, ¿no? Se va acercando. Me gustaría volver a hacer pruebas porque hace ya unos meses que no vuelvo a hacer pruebas alrededor de esto. A lo mejor ya me tienen que callar la boca, ¿no? Pero, ¿qué quieres que te diga? Para poder llegar al nivel de Asus, ¿cómo se llama? De Steam Deck a día de hoy, de la Steam Deck OLED, han tenido que meterle a una Asus ROG Ally normal 80 vatios hora de batería, es decir, el doble de batería. Y a día de hoy sí que sí, esta máquina sí está al nivel, pero claro, es que le han doblado la batería, ¿no? Entonces, bueno... y cuesta 900 euros, entendedme, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que Valve también tiene que crear un producto muy equilibrado para poder, primero, ahorrar coste, ofrecerte una máquina barata, pero que también pueda con todos los títulos. ¿Esto qué quiere decir? A lo mejor no te va a poner el procesador más extremo del universo, como ocurre, por ejemplo, en el caso de las Asus ROG Ally X y de las Asus ROG Ally normal, que prácticamente la mitad del tiempo van dormidos. ¿Por qué? Porque ¿para qué quieren tanto procesador? No tiene mucho sentido en este tipo de dispositivos. Pues bueno, por ahí a lo mejor van a poder ahorrarte dinero, ¿no? Recordad que Steam Deck tiene un procesador de 4 núcleos, 8 hilos, que es prácticamente la mitad de lo que te ofrece, por ejemplo, el procesador que tiene la Asus ROG Ally, Ally X o la Legion Go o lo que quieras, ¿no? Por lo tanto, necesita crear un producto equilibrado. A lo mejor te saca una máquina de este tipo con 6 núcleos, 12 hilos, o sea, algo más o menos interesante, una gráfica que a lo mejor estuviera al nivel de lo que estuvimos hablando en su momento, ¿no? De una 9070 o incluso por debajo, pero que la calidad
precio esté siempre encima de la mesa. Vuelvo a decir que sea que puedas ejecutar todo como mínimo a la calidad de lo que más o menos vaya a enfocarse la siguiente generación de consola, pero que ellos simplemente no te estén ofreciendo ni más potencia ni menos potencia que ellos. No, no tienen que ofrecer eso, te tienen que ofrecer otro tipo de elementos que ahora pasaremos a hablar, pero en esencia lo que tienen que ofrecer es un producto equilibrado y que encima cuando vayas a sacarlo del terreno del mundo del videojuego también sea utilizable, aunque no tiene que ser su propia prioridad, ¿no? Y más o menos eso es lo que ha hecho que Steam Deck a día de hoy, incluso después de tanto tiempo en el mercado y con versiones súper más potentes que ella, a día de hoy incluso se pueda seguir recomendando. Steam Deck sigue siendo a día de hoy, para muchas personas y para muchos casos, una de las mejores opciones a comprar. Y eso es así, ¿por qué? Primero porque es la más barata. Segundo porque es de las que más información hay a día de hoy. Y tercero, porque sabemos que el propio soporte de la propia Valve hace que vaya pudiendo tener mucho más tiempo en el mercado. La gente o los propios desarrolladores piensan muchas veces en la propia Steam Deck a la hora de optimizar en algún parche que vayan sacando, etcétera, en la propia máquina. Por lo tanto, sigue siendo interesante. Además, sigue siendo la más barata. Por lo tanto, incluso así, es que sigue ganando, ¿no? Y esa es la gracia que tiene, ¿no? Y por ese equilibrio que consiguieron, a día de hoy sigue teniendo vigencia, teniendo en cuenta de que tiene muchísima competencia, Asus ROG Ally, como puede ser la MSI Cloud, como puede ser la de Lenovo Legion Go, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas máquinas, pero por ese equilibrio sigue teniendo a día de hoy vigencia, ¿no? Así que nada, otro elemento que tendríamos que tener en cuenta, y esto estoy un poco tranquilo porque a raíz de una serie de, ¿cómo se llama?, de miniaturas que se filtraron dentro de los drivers de SteamVR, como se hizo eco el creador de contenido especializado en VR, Brad Lynch, pues se vio este mando de control, este mando que se llama Ibex, que me hace mucha gracia el nombre porque es el nombre de la bolsa española, pero bueno, aparte se filtraron otros mandos como podía ser las Valve Roy, etcétera, que eran relacionadas con el mundo de la realidad virtual, etcétera, pero se filtró este mando, lo cual tiene todo el sentido del mundo. O sea, si ellos ya han creado este layout, no tendría sentido que volvieran a un layout de, o a una organización de mando de control como si fuera hace ya varios años, ¿no? Con su Steam Controller original, no tendría sentido volver aquí, porque este mando ya se ha quedado desfasado para el sistema de inputs que la propia Valve ha creado. Es decir, aquí faltaría el otro mando, el otro stick, aquí faltaría, por ejemplo, los dos gatillos, o sea, los dos botones traseros aparte, aquí solo tendríamos dos traseros. En fin, tiene todo el sentido del mundo. ¿Y por qué? Porque Valve, aunque a ti te pueda gustar más o menos, yo entiendo que esto tiene que ser ergonómico 100%, me lo creo, porque Valve otra cosa no, pero las cosas te las va a hacer ergonómicas. Incluso este mando de control, tú lo ves un poco raro y tal, esto se adapta a la mano como ningún otro mando de control se ha adaptado en mi vida a la mano. Es una locura. Personalmente, el mando más ergonómico que he tenido en mi vida y más cómodo. A lo mejor el único punto que no me gusta tanto es este, de tener... Aquí veo que hay como un salto muy grande, pero vamos, si eso fuera con el resto de mando yo ya estaría loquísimo de bien, ¿no? Pero bueno, el caso es que ellos tienen que adaptarse a todo el catálogo. Entonces yo entiendo que a muchos de vosotros no os gusta el tema de los traspas, pero es que Valve tiene que vender todos sus juegos y tiene que decirle a todos los desarrolladores que está pensando en ello. ¿Qué le va a decir? A los desarrolladores de juegos de estrategia que no puede pensar en ello, ¿qué va a decir? A todos los desarrolladores que no pueden adaptar su juego a mando que no está pensando en ello, ¿qué va a decir? Tiene que estar en la mente de todo el mundo, de todos los desarrolladores. No es un producto específicamente solo para ti jugador, sino es un producto para convencer también al desarrollador de que ellos siempre están innovando, de que quieren llevar su juego a cada vez más personas. Lo segundo, Valve tiene que entender que tiene que vender una consola PC y un PC consola. Me explico. Valve a día de hoy también tiene que entender que cuando vaya a lanzar un dispositivo de este tipo, tiene que estar pensado para dos usos muy específicos, que esta máquina esté directamente en el salón de tu casa, plug and play, metes tu cuenta de Steam y tiro para adelante, como ocurre con Xbox, como ocurre con la propia PlayStation o lo que sea. Tiene que ser así de sencillo, pero también tiene que entender que este dispositivo tiene que ser también una muy buena alternativa
para el PC gaming. Es decir, personas que quieren acceder al mundo del PC gaming más tradicional, tener su torre, tener su tal, tener su cual, y que vean en este tipo de dispositivos una alternativa viable a tener una build muy equilibrada, a calidad-precio imbatible, pero que no le esté limitando toda su estrategia o toda su vida dentro del mundo del PC. Es decir, que tú, por ejemplo, la puedas configurar en modo consola y cuando tú el sistema operativo lo configures en modo consola ya siempre te salga para poder jugar como si fuera en una PlayStation 5 o en una Xbox. Pero si tú le dices, mira, quiero que esto sea mi PC de sobremesa gamer, ¿no? Pues el sistema operativo se configure y nada, aparezca siempre cuando vayas a iniciar la máquina, pues no aparezca el modo Big Picture ni nada por el estilo, que eso también se podría hacer de forma sencilla, ¿no? Y se puede hacer, pero bueno, que la propia Valve lo facilite y por lo tanto que te vaya directamente al modo escritorio. Muchos de vosotros me vais a decir, Rafa, pero ¿quién querría tener un PC con Linux específicamente, ¿no? Sin ningún tipo de cosa. Os voy a decir una noticia, yo uso Linux 100%, el único sitio donde utilizo Windows es en un portátil que lo utilizo para navegar por internet y poco más cuando estoy fuera de casa, por lo que, y porque no he tenido ganas de cambiarlo, ¿no? Pero te digo, en mi PC de sobremesa donde yo trabajo es 100% Linux. Yo entiendo que muchos de vosotros no podréis utilizar Linux al 100% por algún tipo de circunstancia laboral, pero eso son las excepciones, no las reglas. La gran mayoría de personas, primero, tienen alternativas perfectamente viables para trabajar o para hacer su vida dentro de Linux, ¿vale? Y la gran mayoría de familias con un Linux podrían hacerlo. Y otra gente, lo que más potencia utilizan dentro de esos builds de PC es para jugar. Entonces Valve se estaría centrando en ese territorio, ¿no? No digo que se vuelva un estándar dentro del PC. Lo que digo es que tiene que ser una alternativa para facilitar también el acceso al PC gaming tradicional. Aparte de ser una consola más tradicional cuando simplemente se inicia en un modo Big Picture, ¿no? Esa es mi opinión, ¿vale? Aparte de mejorar todo el tema del layout y todo de Big Picture, que, te digo, es mejorable, aunque yo no soy tan crítico como suele ser mucha gente alrededor y tal. Yo no soy tan crítico. A mí personalmente no me parece que esté a día de hoy mal. Entiendo que tiene que tener todas esas opciones y me parece guay, ¿no? No voy a entrar. Otro punto que me gustaría destacar alrededor de todo esto es que la máquina, esta consola de sobremesa, en mi opinión, tendría que ser cerrada, pero ampliable, ¿no? Y me explico. Cuando nosotros vemos las características técnicas de una Steam Deck, nosotros sabemos perfectamente cuál es, cómo se llama incluso la Steam Deck LCD o LED, sabemos perfectamente cuál es su procesador, sabemos cuáles son las capacidades de ese procesador, sabemos cuáles son las gráficas, sabemos cuál es la memoria RAM, sabemos cuál es la parte gráfica, etcétera, etcétera. Y como Valve lo que está haciendo es poner un estándar por abajo, es decir, que nadie pueda lanzar un dispositivo más barato que ellos con esa potencia que pueda, ¿cómo se llama?, ayudarte a jugar toda la generación. Como saben perfectamente que si sacan ellos un producto con esa característica, ellos van a marcar el estándar por abajo, como ocurre con Steam Deck. Hemos visto un montón de handheld PC en el mercado, eso está claro. ¿Cuántas handheld PC de Steam Deck habéis visto que sean menos potentes y que sean calidad-precio relativamente interesante dentro de países, sobre todo, donde tiene distribución la propia Steam Deck? ¿Cuál? ¿La GP de Win 600? Que cuesta lo que cueste y para eso te compras una Steam Deck. Las Aya Neos estas baratas, que solamente con que te lleguen las aduanas ya, si no tiene... vuelvo a decir, en países donde no hay distribución de Steam Deck, sí, son interesantes, pero en el resto de países que tienen distribución Steam Deck, es que Steam Deck se ha quedado con la gama de acceso. Nadie va a pensar en una máquina más barata que Steam Deck porque no la hay, por lo menos con esa relación calidad-precio para poder jugar todo a día de hoy. Por lo tanto, eso es lo que tienen que conseguir hacer con estas máquinas de sobremesa y por eso tiene que ser un hardware cerrado, que el propio desarrollador de videojuego sepa a dónde tiene que estar atacando de manera por abajo, de manera en el suelo. Y ahí ya poder, sí que sí, el usuario si quiere, poder upgradearla y poderla mejorarla. ¿Cómo? Pudiéndole sacar la gráfica. Al principio incluso el otro día pensé que podía ser interesante, pero creo que deberíamos de descartar la posibilidad de que se pudiera sacar la gráfica de la máquina y poner otra.
Podría ser, podría ser, porque al fin y al cabo nadie va a cambiar la gráfica por algo peor, y si lo hace, bueno, que se lo haga mirar. Pero yo creo que sí que debería de ser algo completamente cerrado. ¿Para qué? Para que si quieres añadirle, por ejemplo, más gráfica, le puedes meter una eGPU externa. eGPU externa que tendría toda la lógica del mundo que la propia Valve en la siguiente generación de Steam Deck pues también quisiera apoyar de una u otra forma. ¿Por qué? Si le pones un USB 4 a esto, como ha ocurrido en el resto de máquinas del mercado, como pasa con la Asus ROG Ally X, como ocurre en la Lenovo Legion Go, como ocurre en la MSI Cloud con el Thunderbolt, etcétera, etcétera. A raíz de ahí se le pueden meter gráficas externas, incluso si le ponen otro tipo de puertos, como puede ser Oculin, o directamente se vienen arriba y le ponen un PCI Express ahí fuera a lo loco, ¿no? Podría ser, ¿por qué no? Entonces, eso sería una posibilidad para poder dejar expandir a nivel gráfico, por supuesto, poder mejorar a nivel de RAM, aunque yo personalmente a lo mejor poner módulos, a lo mejor tipo de portátil y tal, pero es más lógico a lo mejor que lo hagan soldado para poder recortar costes, pero a saber, ahí yo sí que intentaría dejarle los DIMM de RAM completamente libres para que la gente pudiera upgradearlo o pudiera repararlo, pero que en esencia el chip, la APU que tenga dentro o la parte de la CPU y la gráfica sea algo que sea inamovible. ¿Para qué? Para poder dejar claro al usuario que eso siempre va a estar ahí. ¿Que lo quieres mejorar? Perfecto, tú allá. Pero eso siempre va a estar ahí y el desarrollador también estará con la tranquilidad de que si como mínimo adaptan a eso, el resto, pues bueno, ya que si quieren subir los gráficos o lo que sea, pues van a tener una mejor experiencia. En otro orden de cosas, y parece que no es tan importante, pero te puedo asegurar que es algo de calado bastante grande, sería el tema de los anti-cheat. Vamos a ver, a día de hoy ya sabéis que en SteamOS con Linux no podemos utilizar ciertos juegos, no podemos jugar a ciertos juegos, no porque no haya potencia concretamente dentro de la máquina, sino que por el sistema de antitrampa que tienen los juegos, pues no se podría jugar porque lo bloquean, ¿no? Claro, muchos de vosotros diréis, eso es algo completamente insalvable, esto no se puede hacer. Vamos a ver, estamos en un momento, y por eso tengo esta página abierta, que muchos de vosotros no estaréis sabiendo lo que es, ahora os lo explico. Estamos en un momento en el que el mundo del videojuego, a nivel de sistemas antitrampa, se tiene que adaptar. Más pronto que tarde se tiene que adaptar. ¿Por qué? Porque a día de hoy los sistemas antitrampas para PC están pensados exclusivamente para Windows y están pensados exclusivamente, bueno, en mayoría, ¿no? Tiene eso muchísimos matices y muchísimos puntos, ¿vale? Que después me sacan las cosas de contexto. Pero en esencia está pensado para Windows, y no solamente para Windows en general, sino para Windows con un tipo de procesador concreto que son los procesadores x86, ¿vale? Que son los típicos de toda la vida que podemos tener en tu laptop del gobierno o en tu ordenador con tremenda 5090 a día de hoy, ¿no? Bien, entonces, ¿por qué digo que eso tiene que cambiar? Porque Windows, por ejemplo, a día de hoy ya está empezando a lanzar cierto tipo de ordenadores que ya no son compatibles ni siquiera con ese tipo de anti-cheat. Es más, son ordenadores que vienen con CPU y con chips ARM, ¿no? Que son los típicos que podemos ver en los móviles, en las tablets y tal, pero como son realmente potentes y muy interesantes, se están empezando a utilizar sobre todo en tema de portátiles por ahorro de batería. Entonces, claro, incluso la propia Windows a día de hoy necesita sistemas como si fuera ProtonDB, la web esa que utilizamos para ver si funcionan los juegos de Windows dentro de Linux Steam Deck. Pues bueno, Windows ha tenido, bueno, esto no sé si es oficial o no, pero aquí tenemos una página al más puro estilo de la propia ProtonDB que nos permite saber si un juego se puede jugar dentro de un ordenador con Windows y ARM. Por lo tanto, a medida que esto vaya avanzando y vayamos viendo más ordenadores que tengan este tipo de chips, los anti-cheats que no van a evolucionar, no van a cambiar, por lo que ahí la propia Valve tiene un momento, una ventana de oportunidad para poder imponer su propia influencia dentro del mercado y decir, oye señores, ya que vamos, ya que tenéis que hacer y repensar cómo van a funcionar los anti-cheats, si es que simplemente lo vais a hacer para adaptarlo otra vez a Windows ARM, o hacemos o replanteamos todo este concepto para que encima sea mucho más abierto, para que incluso máquinas como las que yo estoy haciendo con SteamOS también tengan ese soporte de manera más simplificada. Creo que hay una ventana de oportunidad. Porque claro, lanzar una consola a día de hoy que no pueda jugarse, en la que no se pueda jugar a Fortnite, puede parecer una tontería, pero a mí me parece un poco, no te digo una locura, ¿vale? Porque Valve, como mínimo, tendría un acceso interesante, porque una cosa es una máquina portátil, pero otra cosa es una máquina de sobremesa. Entonces, bueno, creo que no sería una locura, pero creo que con esa limitación
podría ser, podremos tener un problema a la hora de poder llegar a las masas. A lo mejor sí consiguen que con el paso del tiempo sea ya posible jugar, pero la primera impresión sería bastante dura. Una máquina donde no se pueda jugar al LoL, si vas a centrarlo en el terreno del PC gamer, ¿no? Una máquina donde no se pueda jugar al FIFA, si lo vamos a centrar dentro de la consola de sobremesa, que tampoco se puede jugar por temas de anti-cheat. Eso puede ser, posiblemente es la mayor problemática que puede tener la propia Valve si eso ocurriera, ¿vale? Entonces yo espero que con esa ventana de oportunidad que tiene la propia Valve para con los anti-cheats, pudiera aprovecharlo y así poder tener una máquina de sobremesa con esas funcionalidades que todo el mundo está, ¿cómo se llama?, sobreentendiendo. Y otro punto que habría que tener en cuenta sería el apoyo de los fabricantes de terceros. ¿Os acordáis que durante todo el vídeo he dicho que Steam Deck era una máquina muy barata y que por abajo era prácticamente imposible de competir y de esa forma ellos habían marcado un estándar por abajo? Pues bueno, el estándar por arriba, donde ya sale el chorreo de toda la gente que quiere acceder a este dispositivo, pero a lo mejor quiere un poco más de potencia, quiere un poco más de batería, quiere tal, quiere cual, pues ahí es donde entran los fabricantes de terceros, donde encima van poniendo al día todo lo que viene a ser la máquina a lo largo del tiempo. Igualmente, la máquina de Valve sigue siendo atractiva porque, claro, han bajado tanto el precio y han hecho un producto tan equilibrado por abajo que al final el que se quiera gastar lo mínimo va a querer acceder ya sea a la Steam Deck original o ya sea a la Fremont o a la Steam Deck de sobremesa de turno que venga en el mercado. Por eso digo que el resto de fabricantes tienen que apoyarlo. Ejemplo, aquí tenemos la Lenovo Legion Go US, que sería como un pasito más allá de la propia Steam Deck según los benchmarks que hemos podido ver, pero que, bueno, tampoco es una cosa, pero bueno, que sería la primera máquina que ya tendría su propio sistema operativo, el propio sistema operativo de Steam Deck fuera de una máquina de la propia Steam Deck en esta generación. Así que nada, espero que os haya parecido interesante, espero que os haya parecido de utilidad. Decidme en comentarios qué pensáis al respecto. ¿Creéis que así podría ser una máquina de sobremesa de Valve? En vuestra opinión, por favor, no vayamos a cometer ningún tipo de equivocación al respecto. Dime en comentarios qué te parecería, a qué habría que añadir, qué habría que quitar, qué te parece interesante de lo que he dicho, qué te parece una absurdez. Y nada, nos vemos en un nuevo vídeo. Chao.